Advertencia: este fanfic fue creado únicamente con fines de entretenimiento. Si este tipo de historias te dan cringe o no son de tu agrado, eres libre de irte. No te obligamos a quedarte. Las críticas que insulten o digan cosas feas no serán aceptadas. En cambio, las críticas sanas, que no insulten y que aporten ideas sobre qué se puede mejorar en la historia, sí están permitidas y son bienvenidas. No habrá Eren, ni Izuku Dios, ni reencarnación. Además, los personajes de Nanatsu no Taizai y Boku no Hero Academia no nos pertenecen. Todos los derechos son de sus creadores originales. Esta historia no habla de héroes ni de villanos y habla de alguien que cometió el peor crimen para su mundo. ¿Y cuál fue ese crimen? El cantinero sonrió de lado. Amar a la persona equivocada. Hace muchos años existía un joven que nació con una marca. No era una maldición, ni una bendición, y era una señal. Donde iba, todos sabían que no debía existir. ¿Por qué? Porque su destino ya estaba escrito. Él debía ser un arma, no un corazón. Pero entonces la conoció a ella. Y por primera vez dejó de obedecer al destino. El festival cultural había terminado con risas, música y un cansancio dulce que solo llega después de un día lleno de emociones. La UA estaba viva de una forma distinta, no con alarmas ni entrenamientos extremos, sino con alegría. Izuku Midoriya caminaba entre sus compañeros con una sonrisa sincera. Todavía podía escuchar los aplausos, sentir el calor del escenario y la vibración de la música en el pecho. Habían logrado algo importante: hacer sonreír a la gente. Oye, Izuku. Admítilo, sin tu plan esto no salía tan bien. Izuku se sobresaltó un poco, como siempre, pero rió nervioso. N no fue solo mío y todos ayudaron. Hirem, con los auriculares colgando del cuello, resopló con una media sonrisa. Aún así, estuvo increíble. La cara del público lo decía todo. Ochako se acercó, con las mejillas ligeramente rosadas, no se sabía si por el cansancio o la emoción. Fue lindo. Por un momento se sintió normal, ¿no? Izuku asintió. Normal. Esa palabra le parecía casi irreal, pero la atesoró. Sin embargo, mientras caminaban hacia la salida del recinto, algo tiró suavemente de su atención. Izuku se detuvo en seco. ¿Deku?, preguntó Ida, girándose. ¿Sucede algo? Izuku miró a su alrededor. Nadie parecía notar nada extraño. El cielo comenzaba a oscurecerse, teñido de naranja y violeta por el atardecer. Entonces lo vio. Una luz morada. No brillaba como una explosión ni como un reflector. Era tenue, pulsante y como si respirara. Por un segundo, Izuku sintió que esa luz lo estaba observando. Su pecho se tensó. El One for All reaccionó apenas, un cosquilleo incómodo bajo la piel. No, y no es nada, dijo rápido, bajando la mirada. Solo estaba distraído. Bakun, que pasaba cerca, frunció el ceño. TCH. Si vas a quedarte parado como idiota, avisad. Izuku no respondió. Siguió caminando con el grupo, riendo cuando era necesario, escuchando a Mina hablar emocionada del festival, pero su mente ya no estaba del todo ahí. Porque aunque no le había dado importancia y la sensación no se iba. Esa noche, ya en su habitación, Izuku se sentó en la cama con su cuaderno abierto. El lápiz temblaba entre sus dedos. Fue solo mi imaginación, y murmuró para sí mismo. Pero al cerrar los ojos, volvió a verla. La luz morada. Más cerca. Más intensa. Y por primera vez desde que había heredado el One for All, Izuku sintió algo que no provenía ni de villanos ni de héroes y sintió miedo. No un miedo que paraliza, sino uno que advierte.
Como si algo o alguien hubiera despertado al final del festival. Y lo peor de todo era la extraña certeza de que ese algo estaba conectado con él. Izuku y Uraraka solían quedarse juntos después de clases, caminando por los jardines del campus o sentados en los escalones frente a los dormitorios. Uraraka lo miró de reojo. Últimamente estás distinto. Izuku parpadeó. ¿De distinto? Sí, respondió ella con suavidad. A veces parece que estás muy lejos, aunque estés acá conmigo. Izuku bajó la mirada. Quería decirle la verdad, hablar de esa sensación extraña pero no quería preocuparla. Debe ser el cansancio, mintió. Nada más. Urar no insistió, pero su expresión mostró que no estaba del todo convencida. Muy lejos de allí, Tres enormes sellos antiguos comenzaron a resquebrajarse, cubiertos de símbolos demoníacos. El primero en romperse fue el sello de Galán, el mandamiento de la verdad. El segundo, el de Meláscula, el mandamiento de la fe. El tercero, el de Grairoar, el mandamiento del pacifismo. La luz morada atravesó los sellos como una grieta en la realidad. Y esto no debería estar pasando, dijo una voz grave. De entre los restos del sello surgió Drole, observando el entorno con el ceño fruncido. A su lado apareció Monspeet, cruzado de brazos, con una expresión seria poco habitual en él. Esperen, dijo Drole, alzando una mano. Falta uno. El silencio se volvió pesado. Celtris, murmuró Monspeet. El sello que debía contenerlo no estaba. Solo quedaban fragmentos flotando en el aire, como si alguien lo hubiera liberado desde dentro y o desde otro mundo. Meláscula rió suavemente, pero su voz temblaba. Si Celtris no está sellado, y entonces él ya despertó. Grairoad inclinó la cabeza. Eso significa que el equilibrio ya se rompió. Drole apretó los puños. Entonces la pregunta no es qué pasó. Miró la grieta morada que seguía abierta, conectando mundos. La pregunta es ¿y ahora qué hacemos? La luz respondió con un pulso más fuerte. Y en ese mismo instante, Izuku Midoriya se detuvo en medio del campus, llevándose una mano al pecho. Su respiración se agitó. Otra vez y susurró. Ochako lo sostuvo del brazo. Izuku, ¿qué te pasa? Él levantó la mirada, con los ojos llenos de confusión y una sensación que no sabía explicar. Muy lejos y algo lo estaba llamando. Y esta vez, no sonaba como una amenaza. Sonaba y como un destino. La noche cayó lentamente sobre la UA, cubriendo los edificios con sombras tranquilas. Las luces de los dormitorios se encendieron una a una, y el murmullo de los estudiantes fue apagándose hasta quedar solo el sonido lejano del viento. Izuku estaba sentado en su cama, con la espalda apoyada contra la pared. El cuaderno estaba cerrado esta vez. No podía escribir. No podía pensar con claridad. La luz morada volvía una y otra vez a su mente. ¿Por qué no se va ahí? Susurró, llevándose una mano al pecho. No era dolor. Era una sensación profunda, como si algo invisible tirara suavemente de su corazón. Cerró los ojos. Y entonces lo sintió con más fuerza. Izuku se levantó de golpe y se acercó a la ventana. A lo lejos, más allá de los límites de la academia, el cielo estaba siendo teñido por una luz brillante, morada y oscura al mismo tiempo, como si dos energías opuestas se mezclaran. No era un relámpago ni un reflejo de la ciudad. Era algo y vivo. Eso, y murmuró, con la respiración entrecortada. Eso es, y el One for All reaccionó. No con violencia, sino con inquietud. Las cicatrices de poder bajo su piel parecían despertarse, como si reconocieran esa presencia. Izuku retrocedió un paso. No, y no tiene sentido, se dijo. No soy yo. No tiene nada que ver conmigo. Pero la luz pulsó. Y con cada pulso, la sensación se hacía más clara. Ven. No era una voz, pero el mensaje era inconfundible. Izuku apretó los puños. Su mente se llenó de preguntas, de miedo, de una extraña tristeza que no sabía de dónde venía. ¿Qué eres, y? Susurró. ¿Por qué me llamas a mí? En otro lugar, al borde del mundo quebrado por la grieta morada, una figura observaba el cielo humano. Ojos fríos. Presencia abrumadora.
Así que este es el portador, y dijo Celdris, con voz baja. El que puede oír el llamado sin ser demonio. La energía a su alrededor se agitó. No es coincidencia, continuó. Nunca lo fue. De vuelta en la UA, Izuku dio un paso hacia la puerta de su habitación y se detuvo. Pensó en su madre. En Olmigt. En Ochako, sonriendo esa tarde como si el mundo fuera simple. No puedo ir, dijo, casi suplicándose a sí mismo. No debo. La luz volvió a brillar, más intensa. El llamado se hizo más fuerte. Y aunque Izuku no se movió, en lo más profundo de su corazón ya sabía la verdad que lo aterraba. No importaba cuánto lo negara. No importaba cuán lejos estuviera. Eso y no iba a dejar de llamarlo. Porque lo que había despertado esa noche no buscaba un héroe. Buscaba a Izuku Midoriya. Izuku no pensó. Cuando el llamado se volvió insoportable, simplemente corrió. Atravesó los terrenos de la UA, saltó la reja y se internó en el bosque sin mirar atrás. Las ramas le rozaban los brazos, el suelo irregular lo hacía tropezar, pero la luz morada seguía adelante, guiándolo como una antorcha en la oscuridad. El aire cambió. El bosque se abrió ante un templo antiguo, cubierto de grietas y símbolos demoníacos. 10 enormes sellos flotaban en el aire, cada uno emanando una presión distinta. Izuku sintió que le faltaba el aliento. ¿Qué es este lugar? Susurró. Entonces, una voz resonó entre las ruinas. Vaya, y dijo con frialdad. ¿Qué piensas hacer, Celdris? Izuku giró la cabeza, confundido. Antes de que pudiera reaccionar, una presencia lo atravesó. Un dolor seco, brutal. Luego otro. Y otro más. Izuku cayó de rodillas, gritando, sin entender qué estaba pasando. Su cuerpo no respondía, como si algo invisible lo empujara y lo castigara a la vez. ¡Ay! Su voz se quebró, ahogada por el dolor. Celdris apareció frente a los sellos, con la mirada endurecida, pero sus manos temblaban. Izuku Midoriya y dijo en voz baja. Ahora tú cargarás el peso que yo ya no puedo. Los 10 mandamientos comenzaron a brillar al mismo tiempo. La energía morada se concentró en el cuerpo de Izuku, envolviéndolo como cadenas invisibles. Celdris. Gritó una voz desesperada desde uno de los sellos. Por favor y no nos abandones y... Uno a uno, los sellos se desintegraron en luz oscura. Silencio. El templo quedó vacío. Izuku cayó al suelo, su cuerpo cubierto de heridas, la respiración débil. Su mente se nubló, y antes de perder el conocimiento, solo pensó en una cosa. Ochako y perdón. Celdris observó el cuerpo inconsciente del chico por un largo momento. No te condené por odio, murmuró. Te condené porque eras el único que podía amar sin destruirlo todo. La luz morada se extinguió. Izuku Midoriya, héroe en entrenamiento, quedó tendido en el templo antiguo, habiendo heredado un peso que ningún humano debía cargar. La mañana llegó a Wa con una sensación extraña, pesada. Demasiado silenciosa. Ochako fue la primera en notarlo. ¿Izuku? Murmuró frente a la puerta de su habitación. No hubo respuesta. Tocó una vez más, un poco más fuerte. Nada. La inquietud le apretó el pecho. Esto no es normal, y susurró. En pocos minutos, la ausencia se volvió imposible de ignorar. Izuku no apareció en el desayuno. No respondió mensajes. Su cama estaba intacta, como si nunca hubiera dormido ahí. Aizawa se tensó en cuanto recibió el informe. Activen protocolo de búsqueda, ordenó. No salió con autorización. Olmigt sintió un frío recorrerle la espalda. No otra vez y... Los estudiantes de la clase 1A se reunieron en el patio, la preocupación escrita en cada rostro. Deku no se iría así como así. Dijo Kaminari, nervioso. Algo pasó, afirmó Hirm, sería. Se le notaba raro desde el festival. Ochako apretó los puños, luchando contra el temblor. Anoche, y dijo. Anoche sentí como si algo estuviera mal. Debí decir algo. Y Ida dio un paso al frente. No es momento de culpas. Nos dividiremos en grupos y buscaremos por zonas. Bakugou chasqueó la lengua. TCH y ese idiota. Pero su voz no tenía rabia, sino tensión. No puede haberse ido muy lejos. Los héroes profesionales se sumaron. Drones, rastreos, perros, sensores. Nada.
hasta que uno de los dispositivos detectó una anomalía energética cerca del bosque. Ahí dijo Aizawa. Vamos. El grupo avanzó entre los árboles. El aire se volvía más denso a cada paso. Ochako sentía el corazón golpeándole con fuerza. Izukui pensó. Por favor, responde y. Entonces lo vieron. Entre las raíces y la tierra removida, Izuku Midoriya yacía inconsciente. Su traje estaba rasgado, su cuerpo inmóvil. Deku. Gritó Ochako, corriendo hacia él. Se arrodilló a su lado, tomándole la mano con cuidado. Estaba frío pero respiraba. Está vivo, dijo alguien. Rápido, llamen a Recovery Girl. Olmig se quedó paralizado al verlo. Joven Midoriya y susurró, con el corazón hecho pedazos. Pero entonces, todos lo sintieron. Una presión invisible. Un eco oscuro que no pertenecía a este mundo. La tierra tembló levemente, y por un segundo, una luz morada cruzó el cuerpo de Izuku antes de apagarse. Aizawa frunció el ceño. Esto no fue obra de un villano común. Ochako apretó la mano de Izuku contra su pecho, con lágrimas cayendo en silencio. No importa qué sea, y dijo con voz quebrada. Tráiganlo de vuelta. Por favor. Muy lejos, en la grieta entre mundos, Zeldris cerró los ojos. Ya comenzó y murmuró. Y no habrá marcha atrás. Izuku Midoriya fue llevado de regreso a la UA. Pero algo había regresado con él. Algo que todavía dormía. El hospital estaba en silencio, roto solo por el sonido constante de las máquinas. Izuku Midoriya yacía inconsciente en la cama, cubierto de vendajes. Sus heridas habían sido demasiado graves, más de lo que cualquiera esperaba encontrar en una simple desaparición nocturna. Los médicos habían hecho todo lo posible para estabilizarlo y ahora solo quedaba esperar. Está fuera de peligro inmediato, dijo el doctor con tono serio, pero su cuerpo sufrió una carga enorme. No sabemos cuándo despertará. La noticia cayó como un peso sobre todos. En el pasillo, la clase 1 estaba reunida. Nadie hablaba demasiado fuerte. Nadie sonreía. Ochako estaba sentada en una silla, con las manos entrelazadas, la mirada fija en el suelo. No se había movido de ahí desde que llegaron. No es justo, y murmuró Mina. Después del festival y después de que por fin todo estaba bien y... Kirishima apretó los dientes. Esto no fue un accidente. Se nota. Ida ajustó sus lentes, intentando mantenerse firme. Midoriya actuó solo pero no por egoísmo. Algo lo empujó. Bakugme estaba de pie contra la pared, brazos cruzados, mirando la puerta de la habitación. TCH y chasqueó la lengua. Siempre cargando con todo solo. Olmig observaba desde un poco más atrás, en silencio. Ver a Izuku así le desgarraba el pecho. Otra vez llegué tarde y... Pueden pasar de a uno, anunció una enfermera. Ochako fue la primera en levantarse. Entró despacio a la habitación. El pitido del monitor la hizo tragar saliva. Se acercó a la cama y tomó la mano de Izuku con cuidado. Izukui susurró. Todos están acá. No tienes que hacerlo solo y nunca más. Las lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas. Prometiste que íbamos a seguir adelante y juntos, dijo, con la voz temblando. Así que despiértate, ¿sí? Por un instante y el monitor cambió levemente de ritmo. Muy adentro, en un lugar donde la oscuridad y la luz chocaban, Izuku escuchó algo. No palabras. Un sentimiento. Calor. Preocupación. Una voz que lo llamaba de regreso. Pero también había otra presencia. Antigua. Pesada. Silenciosa. Aún no, y susurró una voz desconocida en su mente. El peso todavía no se acomoda. En la habitación, Aizawa frunció el ceño al sentir una presión extraña en el aire. Algo no está bien, y dijo en voz baja. La luz se mantuvo normal. Las máquinas siguieron funcionando. Pero todos sabían una cosa. Izuku Midoriya estaba luchando. No contra villanos. No contra heridas. La habitación del hospital quedó atrás. Para Izuku, el dolor desapareció de pronto y el mundo también. Abrió los ojos, o al menos eso sintió, y ya no estaba en una cama. Flotaba en un espacio blanco y oscuro a la vez, como si la luz y la sombra se mezclaran sin tocarse. No había suelo, ni cielo. Solo una calma inquietante. ¿Dónde estoy? Pensó, pero su voz no salió.
A su alrededor comenzaron a aparecer símbolos antiguos, los mismos que había visto en el templo. 10 marcas flotaban lentamente, girando como si lo rodearan. Entonces lo sintió. No una presencia viva, sino un eco. Celdris estaba allí, pero no como un ser que pudiera hablar o moverse. Era solo lo que había quedado de él. Un recuerdo espiritual. Una voluntad que ya había terminado su camino. Izuku lo entendió sin que nadie se lo explicara. Celdris había muerto. Y con su muerte, la maldición que lo ataba no podía desaparecer y necesitaba un nuevo portador. Las marcas comenzaron a acercarse a Izuku, una por una. No lo atacaban. No lo herían. Se fundían con él. Cada una traía un sentimiento distinto. Culpa. Soledad. Lealtad rota. Amor prohibido. Izuku cayó de rodillas en ese mundo espiritual, con el pecho apretado. No, y pensó. Esto no es mío y... Pero la maldición no eligió por fuerza. Eligió por compatibilidad. El espacio tembló, y una verdad se le clavó en el corazón. Celdris no le había pasado su poder por odio y se lo había pasado porque Izuku sentía demasiado. Porque amaba sin condiciones. Porque cargaba con otros incluso cuando no debía. Porque estaba dispuesto a romperse antes que abandonar a alguien. Las marcas se apagaron, dejando una sola señal invisible en su alma. La maldición ya estaba completa. En el hospital, el monitor emitió un pitido distinto. Está reaccionando, dijo la enfermera. Ochako se levantó de golpe. Izuku. Los dedos de Izuku se movieron levemente. En el mundo espiritual, la figura de Celdris terminó de desvanecerse. No dijo nada. No podía. Pero su decisión ya estaba hecha. Ahora es tu carga, y susurró el vacío. Izuku sintió que algo se cerraba dentro de él, como un sello definitivo. No era oscuridad pura. No era maldad. Era una condena. Y cuando finalmente abrió los ojos en la habitación del hospital, una lágrima silenciosa recorrió su mejilla. No recordaba el templo. No recordaba los sellos. Pero su corazón sabía una cosa. Había aceptado algo que ya no podía devolver. Y el precio y aún no se había revelado. El sonido constante del monitor fue lo primero que Izuku percibió. Luego, el peso de su propio cuerpo. Abrió los ojos lentamente. La luz blanca del hospital le ardió un poco, obligándolo a parpadear varias veces. Le costaba respirar hondo, como si el aire tuviera resistencia. ¿Y Izuku? Una voz temblorosa llegó a sus oídos. Giró apenas la cabeza. Ochako estaba ahí, sentada junto a la cama. Sus ojos estaban rojos de no dormir, pero cuando vio que él despertaba, se levantó de golpe. «Está despierto», llamó, con la voz quebrada. «Está despierto». Izuku quiso hablar, pero solo salió un sonido débil. «Té tranquila», y logró ahí.